Muy buenas noches para todos. Vamos a esperar hasta las 7:05 para ver quién más se conecta e iniciamos. Gracias.
Vale. Para el día de hoy tenemos el inicio de una nueva actividad de aprendizaje o actividad de proyecto, perdón, denominada determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Bien, para esta actividad del proyecto tenemos que la actividad de aprendizaje que vamos a abordar es elaborar el prototipo navegable del software aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad. Como resultado de aprendizaje, tenemos nosotros que determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares y tenemos una serie de evidencias, ¿sí?, que tenemos nosotros que desarrollar para la presente semana. ¿Listo? Particularmente para esta semana tenemos el desarrollo de las siguientes evidencias. La primera es una evidencia de conocimiento, ¿sí? Y la otra también es una evidencia de conocimiento. Si nos vamos a nuestra guía de aprendizaje, acá la tenemos, aquí ya comenzamos con la guía número 5, ¿sí? Tenemos que la primera actividad a desarrollar es esta de acá, que se le llama taller sobre construcción del prototipo de software de acuerdo al análisis de las características funcionales de calidad. Bien. Con base en los requerimientos funcionales del sistema y de calidad, en esta actividad se proponen aspectos claves que se deben tener en cuenta para la construcción de prototipos. También el aprendiz deberá utilizar algunas herramientas para apoyarse en la elaboración del esquema de la funcionalidad. Adicionalmente, se introduce el tema de calidad, para lo cual deberá realizar una investigación corta respondiendo a algunos lineamientos de esta actividad. El taller está compuesto por dos secciones. La primera sección dice que teniendo en cuenta las siguientes funcionalidades, elaborar un diagrama de funcionalidad y establecer colores y componentes a utilizar. Entonces, se desea elaborar una pantalla que permita validar la autenticidad del usuario. Se desea elaborar una pantalla que permita ingresar nombres, apellidos, cédula, fecha de nacimiento de un usuario. En este caso, lo que les están pidiendo a ustedes es el desarrollo, ¿sí?, frontend, o sea, la parte visual de un caso de estudio. Se desea dibujar una pantalla en donde se informe los posibles errores a un usuario. Se propone la paleta de colores de los componentes anteriores utilizando como máximo la combinación de 3 colores. Bien. Con respecto a los problemas planteados, es decir, con respecto a estas necesidades que se están definiendo por requerimientos, entonces, para precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones planteadas, no olvide tener en cuenta lo siguiente: identificar las categorías que se encuentran en los requerimientos, organizar los componentes de las pantallas en orden lógico, manejar los componentes comunes en tamaños, tipo de letra y colores. ¿Qué información adicional hace falta resolver para resolver el problema? Para precisar los resultados esperados, se recomienda utilizar las preguntas guía. ¿Qué información se está solicitando, perdón? ¿Y en qué formato se debe entregar la información? Bien. La segunda sección de esa evidencia es este taller y consta de una investigación. La investigación, utilizando los materiales disponibles o Internet, se basa sobre los fundamentos de calidad del software seleccionando al menos 3 fuentes que permitan resolver los siguientes conceptos. Entonces tienen ustedes que buscar qué es calidad del software, qué es el concepto de usabilidad del software, cuáles son los estándares de calidad del software, qué tecnologías existen para implementar calidad. Bien, en este caso aquí se les está exigiendo un documento, ¿sí?, en PDF de extensión libre con ciertas características. ¿Listo? Para poder dar respuesta a la temática que vamos a empezar a abordar con esta nueva guía de aprendizaje, que se centra bien en lo que es la parte en la construcción del diseño, perdón, de la parte visual de lo que ustedes están realizando. Entonces vamos a ir aquí con una parte introductoria que les va a dar a ustedes una línea o una base de lo que deben realizar.
¿Listo? Entonces, la clase de hoy la he denominado así: prototipado funcional, usabilidad y calidad del software. Bien. El objetivo de la clase es darles a ustedes una base conceptual y práctica sobre diseño de prototipos funcionales, principios básicos de calidad, usabilidad y accesibilidad en las aplicaciones. ¿Listo? El contenido está dividido en 4 módulos principales que lo vamos a abordar en este momento. Introducción al prototipo funcional. O sea, un prototipo es una representación básica, ¿sí?, preliminar de una aplicación que ustedes están diseñando. ¿Listo? Este prototipo se utiliza para probar ideas, para mirar cómo va a funcionar, para ver cómo va a ser la comunicación entre los miembros de equipo y desarrollo interesados, ¿no? La diferencia de de esto, sí, es que esto representa una idea, pero no es 100% funcional, ni tampoco es el producto final. Bien, hay diferentes niveles de prototipos. Entonces, acá tenemos 3 casos de ellos. Esos están clasificados en baja fidelidad, media fidelidad y alta fidelidad. ¿Listo? La baja fidelidad son esquemas rápidos hechos en papel o en pizarras, y estos permiten experimentar con el diseño, ¿sí?, sin costo, y obtener una retroalimentación en un equipo de trabajo, ¿no? O sea, estos son útiles para generar ideas, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, aquí miran ustedes el espacio de trabajo, en este caso es en un dispositivo móvil, se definen las partes y en dónde van a empezar a ir los elementos, ¿no? O sea, aquí dice que en la parte de arriba se va a poner una cabecera, luego se va a colocar una imagen, 2 botones, se deja un espacio en blanco, un párrafo de texto y la cola de lo que nosotros estamos desarrollando. Bien, la media fidelidad es ya convertir este esquema o este boceto que ustedes están generando, ¿sí?, en la inserción de elementos que se utilizan ya en el desarrollo de esta parte gráfica, ¿no? Entonces, mire que, por ejemplo, acá en la cabecera tenemos nosotros un título de login, ¿sí?, que es de acceder o de acceso, ¿sí? Acá tenemos unas etiquetas que da para el nombre del usuario y la contraseña. Tenemos 2 bloques de texto para que pueda escribir, ¿sí? Tenemos un botón de acceso y en la cola tenemos otro de registrar, ¿no? Pero miren que ya en alta fidelidad, ya esto se convierte en algo, ¿sí?, más visible o más realizable o aplicable ya en un producto final, ¿no? La diferencia entre el de media y el de alta fidelidad es que en este ya se empiezan a aplicar paletas de colores, ¿sí? Miren que aquí los títulos, los colores de los botones, las formas, ¿sí?, los cuadros que tenemos acá de texto, mire que son completamente diferentes a lo que tenemos acá, ¿no? Miren que acá en este bloque de texto que tenemos aquí para el usuario, ¿sí?, acá dice o da un pequeño borrador que qué es lo que se puede escribir ahí, ¿no? De qué es lo que se puede escribir. Miren que aquí en el de contraseña es igual y hay un botón para poder mostrar qué es lo que se está agregando, qué es lo que se está escribiendo. ¿Sí? Estos son los diferentes tipos de prototipos y estos se dan en diferentes escalas de proceso, ¿no? O sea, la idea de esto es validar con usuarios, disminuir errores, mejorar la comunicación y acelerar la toma de decisiones, ¿vale? El segundo bloque se trata acerca de los requerimientos funcionales, no funcionales y de calidad. Bien, en la parte izquierda tenemos nosotros los que son los requerimientos funcionales, ¿sí? Estos describen cómo se va a comportar el sistema y se enfoca en lo que el software debe hacer, ¿sí? Por ejemplo, en la pantalla que vimos nosotros anteriormente, debe permitir que un usuario pueda ingresar sus credenciales, ¿sí?, puedan acceder o iniciar sesión a lo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Y adicionalmente tiene un botón abajo para poder registrar nuevos clientes, ¿no? También se puede definir si es para generar reportes, ¿sí? Pero en lo que consiste es que funcionalmente ustedes sean claros en qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Que eso que se esté haciendo sea medible y que sea verificable. Bien. Los no funcionales, que son los que tenemos acá, ¿sí?, determinan cómo debe comportarse el sistema, ¿sí? Es decir, definir una función específica. Estos se relacionan con atributos de calidad de rendimiento, de seguridad, de escalabilidad, de usabilidad y de accesibilidad. Bien, por ejemplo,
ustedes deben garantizar que el sistema se cargue en menos de 2 segundos, ¿sí? Hay unos estándares que vamos a ver más adelante, ¿sí? Que definen que eso que ustedes están construyendo deben tener cosas mínimas o normas mínimas para que la información que esté accediendo el usuario o que esté ingresando sea protegida, ¿sí? Por lo general, esto va enfocado más al desarrollo, o sea, todo esto va enfocado a lo que es el desarrollo, ¿sí? Pero la forma más fácil de ver esta representación de seguridad es lo que nosotros tenemos en los navegadores cuando nosotros vamos a la parte superior y tenemos aquí el famoso HTTPS, ¿no? Bueno, aquí, que aquí dice que la conexión es segura, ¿no? Si ustedes miran acá lo que es el link completo, cuando tienen el HTTPS, es un estándar que ya está definido para poder, o sea, para poder dar garantía o seguridad o calidad de lo que se está haciendo en un entorno, pues controlado o seguro. Bien. Es importante interpretar correctamente estos dos tipos de requerimientos, ¿sí? Porque un mal análisis de estos dos puede hacer que una interfaz el usuario no la reciba de manera correcta, ¿sí? O no cumple con las reglas de funcionamiento del sistema. Bien. Es fundamental en eso que acabo de mencionar, estos requisitos funcionales, pues porque el usuario debe ser consciente, ¿sí? De lo que se está haciendo ahí, ¿no? De que lo haga de manera intuitiva y de manera correcta. Bien. Acá tenemos los que son los componentes básicos de una interfaz, ¿sí? Tenemos nosotros los botones, los campos de texto, ¿sí? Los checkbox o los que son de colocar, los que están en el cuadrito y uno solo coloca el chulito, ¿sí? Acá tengo yo más la imagen, el radio button es muy parecido a este, ¿vale? Este drop down, esto es un combo box, se puede llamar también así, que uno presiona acá y le aparecen a uno las selecciones o las opciones. Un label, que es una etiqueta, un toggle switch, que es el que nosotros lo presionamos para que él se desplace y si lo volvemos a presionar él se devuelve. Un text area o un párrafo, un slider, que es el que tenemos nosotros que se desplaza hacia la derecha y hacia la izquierda, una imagen, ¿sí? Un enlace o una barra de progreso. Bien. Estos son los elementos que ustedes deben integrar al momento de hacer el diseño. Bien. A partir de su boceto, de su bosquejo. Otro de los elementos que ustedes deben tener en cuenta se llaman layouts o la disposición de los elementos que tenemos anteriormente, ¿sí? Pero cómo se van a ubicar dentro del espacio de trabajo. Bien. Acá tenemos diferentes ejemplos. Entonces, el primero que tenemos acá, que es el de single column o columna sencilla, ¿sí? Este, como su nombre lo indica, todos los elementos van uno debajo del otro, ¿sí? Cuando ustedes pasen a algo que se llama HTML, ¿sí? Cuando van a colocar los elementos, por defecto, ¿sí? O sea, de manera automática, se van a ubicar de esta manera. Bien, uno debajo del otro. Tenemos de 2 columnas, tenemos de 3 columnas, tenemos tipo grilla, ¿sí? O cuadrícula, si lo quieren llamar también así, ¿sí? Que van orientados de esta manera. O tenemos de disposición de barra lateral. Bien, estos son los más conocidos, ¿sí? Hay otros que se llaman, hay contenedores flexibles, por ejemplo, que ustedes pueden ubicarlo de la manera que ustedes consideren y demás, ¿no? O sea, estas son las herramientas que ustedes deben disponer pues, para poder hacer ese prototipo del diseño que ustedes van a realizar. ¿Listo? También tenemos dentro de los principios, ¿sí? La parte de la alineación visual, ¿sí? Esta es la forma en que los elementos se deben alinear, ¿sí? Dentro de estos contenedores. Entonces tenemos que, por ejemplo, las cosas van alineadas a la izquierda, van alineadas a la derecha, ¿sí? Van alineadas hacia la línea llave o clave o van centrados, ¿listo? Esto va orientado a que los elementos que nosotros miramos acá dentro de estos espacios o de estos layouts
¿sí? Se van configurando. Bien, para que de pronto nos quede un poco más sencillo, vamos a mirar a ver de pronto un ejemplo. Entonces vamos a mirar acá. Permítanme un segundito. Permítanme un momento. Bien, hay una herramienta web muy chévere, muy importante, que se utiliza a nivel profesional para este tipo de diseños, que se llama Figma. ¿Listo? Figma es una herramienta que nos permite a nosotros hacer este diseño de estos entornos con todas las herramientas que nosotros podemos disponer, ¿sí? En un entorno profesional, con herramientas que a nosotros nos permiten trabajar de manera conjunta con un equipo de trabajo, ¿sí? Y demás cosas. Bien, acá por ejemplo hay un pequeño ejemplo para esto, ¿sí? Miren que ustedes definen aquí lo que son las secciones, o sea, este es el entorno, ¿vale? En la parte izquierda tenemos nosotros los elementos que vamos a agregar, ¿sí? En la parte derecha tenemos nosotros las propiedades de los elementos que nosotros hemos agregado y lo que nosotros hacemos es arrastrar los elementos y los vamos indicando y los vamos situando, ¿listo? En la parte de acá de assets, ustedes van a buscar o van a encontrar qué es lo que van a necesitar, ¿listo? Acá ustedes van a mirar, ¿sí? Como estructura de árbol, cuáles son los elementos que se están agregando ahí. ¿Listo? Esto es, por ejemplo, un ejemplo básico, un ejemplo muy sencillo de lo que es una escena o un cuadro de ingreso. ¿Listo? En donde este que tenemos acá es el icono, ¿sí? O sea, por ejemplo, el icono de la herramienta que estemos nosotros desarrollando, o puede ser el icono del usuario, ¿sí? Como ustedes lo quieran llamar, y ustedes van arrastrando las cosas. Entonces, por ejemplo, pilas que esto es en inglés, ¿no? No se olviden aquí esta parte. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a sacar cuadros de texto, entonces colocan acá, arrastran, ¿sí? Y colocan. Bien. Lo primero que ustedes deben colocar para empezar a hacer esas pantallas es llamar desde acá, desde la parte de assets, lo que es el frame, lo colocan, ¿sí? Y dentro de ese espacio de trabajo ustedes ya pueden coger y pueden empezar a insertar los elementos. ¿Listo? Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, un ejemplo rápido. Entonces, por ejemplo, este va a ser como el ejemplo de una red social, llamémosla así, ¿sí? Vista desde un teléfono móvil, ¿vale? Vamos a traer en la parte superior un cuadro de usuario, puede ser, por ejemplo, este, ¿sí? Lo arrastramos y lo colocamos ahí, ¿bien? En la parte derecha nosotros podemos manejar lo que son las propiedades, entonces podemos manejar la coordenada XY, o sea, la posición de lo que nosotros estamos colocando el elemento, ¿sí? Le podemos incluir una rotación como ángulo, ¿sí? Y le podemos definir, por ejemplo, un tamaño, ¿no? Lo podemos hacer más grande, lo podemos hacer más pequeño. ¿Listo? Miren que acá dentro de la posición también está lo que es la parte de la alineación, ¿no? Sino que como tenemos nosotros un elemento sencillo, pues entonces lo podemos colocar así como lo tenemos ahí en pantalla. Bien, vale. Vamos a traer nosotros, por ejemplo, un texto,
un texto que lo vamos a tomar y lo vamos a arrastrar acá. En la parte de aquí vamos a incluir aquí la información que vamos a agregar. Vamos a mirar acá. Bien, vamos a colocar nuevamente el icono. Perdón, icon. User mejor, como lo tenía. Tenemos aquí. Y tenemos acá, por ejemplo, el título. Bien, podemos generar, vamos a ver, scrolls. Podemos generar una barra, ¿sí? En donde acá vamos a comenzar a modificar esto. Entonces, por ejemplo, datos básicos, ¿sí? Acá se presentan, ¿sí? Vale, vamos a colocar acá un par de botones. Botón. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja que tiene esta herramienta? La ventaja que tiene esta herramienta es que nosotros, cuando ya tengamos definido, ya tengamos creado el entorno, ¿sí? Nosotros podemos pasar esto directamente a código para que el desarrollo, la parte estética que nosotros estemos haciendo acá, ya sea un progreso, ya sea un avance. Otra de las ventajas que tiene es que esto se puede manejar de manera cooperativa, es decir, varias personas pueden acceder al mismo documento, ¿sí? Al mismo tiempo y pueden hacer lo que son las modificaciones y demás. Ustedes pueden definir cuál es el rol de la persona, si va a ser nomás observador o va a editar, ¿sí? O si le van a colocar, por ejemplo, un parche de seguridad para que la persona acceda con contraseña, ¿no? Cuando ustedes crean eso, entonces ustedes van a poder ver aquí en todo el entorno en dónde está parada la persona y la persona va a poder revisar, va a poder hacer comentarios y todo lo que se desee. Bien.
Entonces, esta herramienta es la que pueden ustedes, por ejemplo, utilizar para poder desarrollar esa actividad o ese taller. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Deme un segundito aquí, Andrea, que tengo un problema acá. Deme un segundito. Ahora sí. Hola. Sí, hasta el momento está todo claro, profe. Pues con el ejemplo ya quedó más claro lo que nos estaba explicando. Vale, lo que pasa es que esto anteriormente, esto que estamos mirando anteriormente, son como los criterios o la parte teórica para poder definir cómo es que se genera ese diseño, esa interfaz, ¿no? O sea, si ustedes se remiten a la información, perdón, si ustedes se remitan a la información que tienen ustedes acá en la guía, ¿sí? Él les menciona a ustedes dos documentos, ¿no? O sea, está este que es diseño y construcción de frontend, ¿sí? Y esta parte de diseño y aplicación web, ¿vale? Sino que el objetivo de la sesión, ¿sí? No es centrarme o pegarme a leer esto porque esto es lo que ustedes van a hacer o lo que deben hacer, sino darles más herramientas para poder desarrollar las actividades que ustedes deben hacer, ¿no? Esta herramienta que les di, esa herramienta de Figma es muy importante, es muy, 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 muy chévere para que puedan desarrollar, ¿vale? Otro de los principios que deben tener ustedes en cuenta es la parte del diseño visual, ¿no? O sea, de que los colores que ustedes utilicen sí, sean consistentes a la acción que ustedes van a desarrollar, ¿no? O sea, hay colores que son implícitos, que nos definen a nosotros unas funciones específicas o unos estados o qué es lo que está representando, ¿no? Miren, por ejemplo, estos ejemplos que tenemos acá abajo son muy dicientes, ¿no? Si ustedes miran algo de color verde, pues ustedes asocian de que eso está bien, ¿no? Entonces ahí aparece el mensaje que acompaña de que la acción que ustedes están desarrollando es de forma correcta. Bien, si ustedes miran algo de color rojo, pues ustedes ya saben que es algo que está mal o es algo incorrecto, ¿no? O es algo que hay que modificar. Entonces, como aparece ahí, error al cargar los datos. Algo amarillo es una alerta, o sea, algo faltante, ¿sí? Completa los campos requeridos. Y algo azul es como algo intermedio, ¿sí? Que define, por ejemplo, en ese caso, que esta función está de prueba. Bien. Este es solo un ejemplo de la paleta básica que se utiliza universalmente, que sería el verde, el blanco y este color de acá, que sería el color de énfasis. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el color blanco es para definir lo que es la estructura base, ¿sí? El verde, que es este color primario que estamos utilizando acá, que es para indicar en qué parte está posicionado el usuario. Y el amarillo es para hacer un énfasis, por ejemplo, en este caso, se me olvidó el nombre, este checkbox o ese radio button que aparece ahí, ¿sí? Para definir que la selección es correcta, ¿no? En Figma igualmente están esos elementos, ¿sí? Si ustedes se van en la parte izquierda, ustedes pueden buscar qué es lo que hay ahí. Lo que yo sí les recomiendo es que cuando vayan a utilizar esa herramienta, todo eso está en inglés, ¿no? Entonces tienen que buscar, ¿sí? Cómo es el nombre para que se vayan acostumbrando, ¿no? Para hacer eso, ¿vale? Otro de los principios que deben tener ustedes en cuenta, ¿sí? Es la jerarquía visual, ¿sí? Es decir, de qué tamaño o en qué proporción van ustedes a estructurar el contenido, ¿sí? De esa interfaz que están desarrollando. Bien, entonces la cabecera por lo generalmente es más grande, el subtítulo es un poco más pequeño, ¿sí? La cabecera de una sección es más pequeña, el cuerpo no está, por ejemplo, en negrilla, ¿sí? Y el link por lo general sale así con color azul, ¿no? Como aparece acá en pantalla. Bien. Otro de los temas que nosotros debemos mirar es lo que es la parte de la usabilidad. Bien, la usabilidad es la capacidad de que el sistema que nosotros estemos desarrollando sea entendible, ¿sí? Que se pueda aprender a utilizar y que se utilice de manera eficiente, efectiva y a satisfacción del usuario. ¿Listo? Hay unos criterios que se deben tener en cuenta de los principios de usabilidad, ¿sí? Y una de ellas es la visibilidad del estado del sistema. O sea, el usuario en todo momento debe saber qué es lo que está pasando o qué es lo que está ocurriendo.
¿sí? Un mensaje de alerta, un mensaje de aceptado, un mensaje de ingreso, un mensaje de falta. Bien, un mensaje en donde aparezca el indicador de carga. Por ejemplo, cuando ustedes descargan algo y van ustedes o se remiten al navegador, ¿sí? En la parte de acá a ustedes les aparece una barra en donde aparecen las descargas, ¿sí? Cosas así por el estilo, o a eso se refiere en esta parte de principios de verificación del estado. Otro de los principios que deben tener en cuenta es la consistencia y los estándares, ¿sí? Todos los elementos se deben comportar de manera igual, es decir, los botones de la misma forma, ¿sí? Los cuadros de texto de la misma manera, ¿bien? Los colores deben indicar algo representativo, como lo dijimos anteriormente, ¿sí? Los botones también, las etiquetas deben seguir patrones conocidos por el usuario, ¿no? O sea, el clásico nombre, contraseña y demás. Otro de los principios de usabilidad que deben tener en cuenta es lo que es la prevención de errores, ¿sí? Ustedes deben anticipar qué errores se pueden ocasionar al gestionar o al utilizar esa interfaz que ustedes están utilizando, ¿no? ¿Sí? Ofrecer también mecanismos para validarlos. Por ejemplo, en los correos. Entonces, si la persona escribe pepitoperez.com, entonces tener un error y decir se necesita la arroba, o sea, se debe desplegar un mensaje, ¿sí? O correo inválido, ¿sí? Para la contraseña, por ejemplo, si estamos haciendo nosotros una interfase de, de registrar un usuario, entonces si registra la contraseña 1234, entonces que aparezca un mensaje que diga la contraseña debe tener tantos caracteres, ¿sí? O si quieren poner usted las cosas más complejas, entonces la contraseña debe contener tantos números, tantas letras, tantos símbolos, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos acá, que me faltó aquí, ¿sí? Es que al usuario hay que darle la libertad para poder corregir las acciones. O sea, hay que incluir elementos que le permitan al usuario deshacer lo que están haciendo, cancelar y la posibilidad de poder, rehacer la acción, ¿sí? O sea, no hay que forzar al usuario desde el inicio, ¿sí? Que no pueda cometer errores porque nadie es susceptible a que eso suceda. Bien. Otra de las partes que tenemos acá es lo que es la accesibilidad digital, ¿sí? La accesibilidad digital consiste en diseñar para cualquier tipo de usuario, ¿sí? Ya sea personas que tengan discapacidad para poder manipular el equipo donde ustedes van a acceder, ¿sí? O que tengan discapacidades visuales, ¿sí? O sea, que lo permite utilizar de diferentes maneras. Entonces, aquí hay una serie de características que se deben tener en cuenta. Cuando hablamos de contraste alto, ¿sí? Es decir, que los elementos que estén ahí sean fácilmente visibles. Por ejemplo, lo que tengo yo acá, miren que, por ejemplo, yo tengo aquí el color corporativo del SENA, pero miren que las letras están de color blanco, ¿sí? Una contrasta con la otra y se puede leer de manera fácil o de manera sencilla, ¿sí? Otra es que se le permita a las personas, por ejemplo, navegar mediante teclado, no necesariamente que se haga mediante un mouse o un ratón o mediante pantalla, ¿no? O sea, por ejemplo, que a una persona no le funcione el mouse, entonces que desde teclado pueda acceder sin ningún problema. Que las etiquetas tengan imágenes, entonces hay ocasiones que cuando estas interfaces cargan, puede ocurrir de que de pronto llegue a faltar un archivo, ¿sí? Entonces, que aparezca ahí el nombre o el título de ese archivo, ¿sí? Que el tamaño de los botones sea adecuado y que el texto sea adecuado también al tamaño de esos botones, ¿no? Y lo otro, lo que es la parte de la calidad del software, o sea, diseñar para que todos los usuarios, incluyendo, o sea, personas con discapacidad, puedan acceder y utilizar la interfaz. Entonces, aquí hay una regla, un reglamento que es el ISO IS 25010, que determinan estas características que las hablamos inicialmente, ¿no? O sea, que sea usable, que sea segura, que tenga un buen rendimiento, es decir, que cargue rápido, que cargue de manera adecuada, que sea
mantenible, o sea, que se le pueda hacer mantenimiento de manera continua, que sea compatible con diferentes tipos de dispositivos, ¿sí? Y aquí se me fue repetido. Bien, esta parte de acá de calidad del software, pues esto ya se hace cuando ya se tenga el producto final, ¿no? Pero básicamente este es el contenido. Me gustaría de pronto hacer un ejemplo que está un poco por fuera de esto eh, o sea, que no está dentro de lo que ustedes van a ver en este momento, sino que para que vean qué es lo que puede suceder. Sí, vamos a hacer una pequeña paginita aquí sencillita en HTML como para que ustedes la puedan ver. Cómo se observa esto? ¿Listo? Ay, 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 a ver. Abrir la carpeta. Vamos acá a escritorio. Tenemos aquí un proyecto, algo muy sencillo. Acá dentro del proyecto voy a generar un HTML, ¿sí? Y voy a agregar unos elementos. Entonces, por ejemplo, HTML 2.5, ¿vale? Vamos a darle, esta, por ejemplo, la página que vamos a desarrollar, vamos a hacer aquí rápidamente, es la de acceso, ¿sí? O sea, la del usuario y contraseña, ¿listo? Entonces vamos a poner, ingresa a la plataforma. Vamos a generar acá un, un H1, ¿sí? Em, Plataforma de acceso, ¿vale? Vamos a generar aquí una, una sección div. Dentro del div vamos a generar un título 2 que se llame usuario. Vamos a generar un cuadro de texto, un input, ajá, de texto. Vamos a generar un H2 que sea contraseña. Vamos a generar otro cuadro de texto que sea de tipo password. Y vamos a generar una serie de botones. Entonces vamos a llamar un botón, lo vamos a llamar ingresar. Vamos a generar otro botón. Opa. Vamos a generar otro botón que se llame registrarse. 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 Sí, bien. Bien. Entonces, vamos a mirar lo que se desarrolló. Listo. Vamos a abrir acá esta herramienta que tiene el, el Visual Studio Code y miren que esto fue lo que generamos, ¿no? Eso no tiene nada de estilos, ¿no? Entonces vamos a generar estilos. Entonces vamos a agregar acá en la parte de arriba, aquí, acá, vamos a empezar con los estilos. Entonces vamos con Style. Acá le vamos a decir, vamos a generar una letra. Bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Ajá. Vamos a darle un border box.
Vamos a darle un tipo de letra. Un family. Ajá. Vamos a modificar acá el body también. No se asusten que esto igual ustedes lo van a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a darle un background. Ese es 135 grados. Vamos a darle los 350. Vamos a darle una margen de 0. Vamos a darle una separación de 0. Vamos a decir que la disposición de los elementos sea flexible. Vamos a decir que el contenido está justificado. Perdón, que está centrado. Que los elementos también van a estar centrados. Vamos a darle un tamaño de 100 view high. Vamos a darle un color base. Un color un poquito como gris. ¿Sí? Vamos a generar un poquito más de estilos acá. Entonces, para poder generar un poquito más de estilos, vamos a darle unas clases a estos elementos. Entonces, por ejemplo, al texto le vamos a dar ese texto de fondo. Entonces, démosle un placeholder. Ingresa el usuario. Acá también a este démosle un placeholder. Ingresa la contraseña. Ah, vamos a dar una clase a esto para poderlo estilizar más fácilmente. Ajá. Bien. Yo creo que con esto es suficiente. Sigamos acá arriba. Vamos a ver qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, como para que ustedes no se me asusten tanto viendo tanto código, pero miren ya cómo se va arreglando, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo es que a partir de las etiquetas que tenemos nosotros acá, le estoy dando yo una serie de configuraciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo lo que está dentro de body, es decir, todo esto, ¿sí? Va a tener eh, un color específico, va a tener una margen de 0, va a tener un espacio entre elementos de 0, ¿sí? Va a tener una organización dinámica, que ya la vamos a empezar a alterar. El contenido aparece centrado, miren que aquí aparece centrado toda la pantalla, ¿sí? Le damos un tamaño y le damos un color a lo que tenemos ahí. Eso es lo que hemos hecho básicamente, ¿sí? ¿Están muy perdidos? Pues es que obviamente el profe ya sabe cuáles son los códigos, cuál es el color y lo hace de una manera pues muy fácil. No, pero no se asusten que cuando ustedes ya lo estén haciendo, eso lo van a ver más o menos en unos 2, 3 mesecitos, van a empezar a trabajar esto. Ya, por ejemplo, en lo de las sesiones de los lunes, que llegamos al acuerdo que la vamos a empezar a grabar y las vamos a compartir, quiero empezar a tocar este tema principalmente. Sí, sí, Quiero sería empezar, bueno, profe. sí, quiero empezar por aquí.
Entonces arrancar con todo lo que es el alistamiento de Visual Studio Code para poder hacer todo esto de manera rápida, porque por ejemplo aquí hay cosas que yo tengo ya predefinidas, entonces lo hago más rápido y no tengo que escribir el código desde cero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo escribo una palabra, él automáticamente me genera a mí diferentes opciones, ¿no? Entonces lo que hago yo es selecciono la opción, presiono la tecla tabulador y él se llena solo. Eso optimiza muchísimo el tiempo. Claro, profe, pero pues me imagino que esa medida que uno vaya haciendo actividades o ejercicios, pues se van ampliando esas opciones para que uno después haga el código más fácil, más rápido. No, sí, sino que lo que yo me refiero es que la ventaja que tiene Visual Code es que aquí hay un cuadro de extensiones, aquí. Entonces ustedes aquí pueden instalar una serie de elementos que van a poner para que la vida se les facilite de una manera increíble. Entonces, en la siguiente clase, esa el de los lunes, entonces yo les voy a explicar cuáles son las extensiones que pueden ir instalando para que esto lo haga más rápido, ¿sí? Ah, Mientras listo, que vaya, profe. esa es la idea. Bueno, sigamos acá para que las cosas queden bien. Un tamaño de 300 píxeles. Opa, punto y coma. El texto lo vamos a mandar centrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí comenzamos a modificar lo que son las propiedades internas. Mire que, por ejemplo, aquí ya aparece lo que es el texto que puse, ingresa el usuario, ingresa la contraseña. Bien, vamos a darle ahorita al título principal. Entonces, H1, un size de 24 píxeles, margin, button, margen inferior de 30 para separarlo. Y no más. Vamos con el H2. Al H2 también le vamos a dar un tamaño, un font size de 16. Vamos a darle unas márgenes de 10, 0 y 5. Así. El texto lo vamos a mandar a la izquierda. Entonces, text align left. Color, vamos a darle un color F1, F1, F1. Y vamos a modificar los cuadros y los botones. Entonces, al cuadro de texto ingreso input. Vamos a darle un tamaño del 100% de la casilla. Del 100%. Un padding, modelo del 10 píxeles. Vamos a darle una margen inferior de 15. Le vamos a quitar el borde. ¿No? Vamos a darle un radio de 5 y vamos a darle un tamaño del fondo, un size de 14 píxeles. Estoy haciendo aquí un poco rápido como para que miren rápidamente en lo que queda, ¿sí? Démosle un tamaño del 48%.
un padding de 10 píxeles, una margen de 5, un color de fondo, background color, nueve, démosle un color de texto de blanco, quitémosle el borde, démosle un radio de 5, radio de borde, démosle que el texto aparezca en negrilla, démosle que cuando se pase el cursor por encima cambie de forma, y démosle una transición, background, base. Bien, ya vamos a acabar. Bien. Miren que acá el resultado ya es el siguiente, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden refinar acá, ¿no? Pero miren que aquí ya está con unos tamaños mejor definidos, con unos colores ya establecidos. Miren que cuando yo paso el cursor por encima, miren que el color cambia, ¿sí? Y lo que tenemos acá. Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos. Entonces, estas propiedades que tenemos nosotros aquí, o que yo he definido, son las propiedades que se definen dentro de los criterios que nosotros acabamos de mirar, ¿sí? Se genera el prototipo, se agregan los elementos, estos elementos son los que yo agregué en la parte de acá. Entonces, miren que aquí tenemos un título, un cuadro de texto, un título, cuadro de texto, botones, ¿sí? Y ya lo que son las partes de las propiedades de los elementos que tenemos acá son todo esto que yo agregué acá, ¿no? Entonces, a partir de las etiquetas que yo tengo allá abajo, ¿sí? Lo voy modificando. Entonces, vamos acá con algo sencillo. Entonces, por ejemplo, con el título H1. H1 es el título principal, que es este que tenemos acá, que es plataforma de acceso. A ese H1 yo le estoy diciendo que el tamaño sea de 24 y que tenga una margen inferior. Aquí deberíamos darle, para que se separe un poquito, tenemos aquí una otra propiedad acá. Ahí se separa un poquito más, ¿bien? Como para que se vea mejor, ¿sí? Entonces le di un tamaño, le di una separación inferior y le di una separación en la derecha, ¿bien? El H2 son los títulos que yo estoy utilizando para la etiqueta de usuario y para la etiqueta de contraseña, ¿no? Entonces, al modificar la propiedad de esa etiqueta, yo le estoy diciendo que sean de un tamaño y les estoy dando una margen inferior, superior y lateral, ¿sí? Que el texto lo estoy alineando a la izquierda y le estoy dando un color, ¿bien? Una de las extensiones que nosotros instalamos acá, que les voy a explicar, ¿sí? Me permite a mí, por ejemplo, modificar acá el color de manera autónoma, ¿no? Así con el cursor.
Bien, si nosotros nos vamos acá, miren que el color ahí sufre un cambio, ¿no? Y demás. Bien, entonces esto ya es un ejemplo de cómo es que se ven los elementos, cómo es que se estructuran desde el prototipo, ¿sí? Y cómo es que ya se van estilizando para que la interfaz sea manejable. Bien, preguntas de lo que deben hacer. No, profe. No, vale, deben fijarse muy bien en lo que está en el contenido de la guía de aprendizaje. ¿Listo? Si no tienen más, eso sería todo. Dewin, ¿todo claro? Sí, profe, todo claro. Ah, vale. Entonces, eso sería todo, muchachos. Gracias por la asistencia del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Bueno, Gracias a profe, usted, buenas profe. noches. Chao. Igualmente, que descansen. Chao. Igual, chao.